sería 6 y aquí sería 8. Entonces yo lo puedo ver aquí como presión intrapleural en condiciones estáticas, yo lo puedo ver allá como presión transpulmonar. Es el mismo número pero con un signo opuesto. Y esto también es centímetros de agua. Entonces vean. Bueno. Aquí los pulmones están en capacidad residual funcional. ¿Este o este? ¿Sí? La CPT sería. No, pero espera, miremoslo por ahora sí que es el simulador. Los pulmones, Valentina, pulmones llenos con líquido, ¿cierto? Si tú tienes unos pulmones llenos con líquido, o sea, estos, necesitas 1 centímetro de agua, bueno, o menos 1 de PIP. O sea, esto sería menos 1 de PIP o 1 de presión transpulmonar, ¿cierto? Si yo tengo los pulmones llenos con líquido, necesito solo 1 centímetro de agua de presión transpulmonar para mantenerlos expandidos en capacidad residual funcional, ¿cierto? Pero si los tengo llenos con aire, que es lo normal, ya no necesito 1, sino ahora necesito 5. O sea, necesito 5 veces más presión transpulmonar para mantener unos pulmones expandidos al mismo volumen si están llenos con aire respecto a la situación en la que están llenos con líquido. En una frase, es más difícil expandir los pulmones con aire que con líquido. ¿Cierto? Porque lo veo a partir de la diferencia de presión. Aquí necesité 5 de PTP para mantenerlos expandidos en capacidad residual funcional. Aquí solo necesité 1 de PTP en centímetros de agua. O sea, estos son de más difícil expansión, estos son de más fácil expansión. Porque para mantenerlos al mismo volumen, aquí necesito más presión transpulmonar, aquí necesito menos. Ya sé que entre menos presión transpulmonar requiera para llegar o alcanzar un volumen, es porque son de más fácil expansión. Y entre más presión transpulmonar requiera para llegar a un determinado volumen, es porque son de más difícil expansión, ¿cierto? O sea, imagínense que aquí, supongo que esta es la situación de los humanos, aquí necesité 1 de PTP para mantenerlos en 2,3 litros. Aquí necesité 5 de PTP para mantenerlos en los mismos 2,3 litros. Como necesito más presión aquí, son de más difícil expansión. Como necesito menos presión aquí para llegar al mismo volumen, entonces es más fácil expansión. ¿Sí? Bueno, esa sería una. Paula. Sí, ¿cómo? La histeresis. La histeresis. ¿Dónde hay más histeresis? En el de aire. Mejor dicho, aquí están más separadas las curvas rojas, bueno, las dos curvas rojas, y aquí están más cerca las dos curvas rojas. O sea, aquí hay histeresis, aquí tiende a desaparecer la histeresis. Ahí también habría que echar clases el viernes para acordarse que era la histeresis, ¿cierto? Entonces, hay más histeresis acá, y menos. Aquí tiende, no desaparece completamente, pero tiende a desaparecer. Entonces, uno también podría concluir una cosa y es: el principal factor responsable de la histeresis es la tensión superficial. Porque cuando yo tengo tensión superficial, creo histeresis, o sea, creo una curva en inspiración y otra en expiración. Pero cuando quito la tensión superficial, o sea, acá, la histeresis tiende a desaparecer, o sea, tienden a pegarse la curva de inspiración y la curva de expiración. ¿Cierto? Aquí están casi que fusionadas las dos curvas. Entonces, el principal responsable de la histeresis es la tensión superficial. Hay más histeresis cuando hay más tensión superficial, hay menos histeresis que así que desaparece cuando no hay tensión superficial. Listo, entonces sería la segunda. Entonces aquí se expande más fácilmente con líquido respecto al aire. Hay menos histeresis con líquido respecto al aire, ¿cierto? Y ahí había una tercera diferencia que tiene que ver con lo que les comenté al comienzo de la clase con la pregunta de Daniel. Yo les decía, miren la siguiente. Hay mayor distensibilidad. ¿Dónde? Sí. Acá hay más distensibilidad. ¿Cierto? Pero dicho, esta curva es un poco más vertical. Uno lo podría calcular. Aquí si lo calculamos con PTP en cambio de volumen, nos va a dar el valor que yo calculé en la clase de viernes, y es aquí en cuánto cambió el volumen, en 0.5 litros. ¿Cierto? Entonces acá, distensibilidad acá es un cambio de 0.5 litros. Y aquí en cuánto cambió la PTP. Aquí partimos de 5 de PTP y aquí llegamos más o menos a 7,5.
O sea, la PTP cambió 2,5. 2,5. Si ustedes dividen eso y lo pasamos fue el cálculo que ya hemos hecho el viernes, eso da 200 mililitros Por por centímetro de agua. O sea, cambia en un centímetro de agua la PTP y los pulmones se expanden en 200 mililitros. Si hacemos el cálculo acá, con esa misma ecuación, vean aquí la distensibilidad sería. El cambio de volumen también fue medio litro, ¿cierto? Entonces cambio de volumen, 0.5 litros. Cambio de PTP, aquí decíamos que partimos de 1,5 y aquí en cuánto está la PTP.